y se trata de Carmen Pérez. Ella es abogada y socia legal de Labor y Consultores. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal? Bien, encantado de Encantada de saludarte. saludarte. Igualmente, Carmen, y de establecer contigo comunicación porque vamos a hablar de varios asuntos importantes, interesantes y, bueno, algunos relacionados con la actualidad, como por ejemplo los divorcios que hay en Canarias, que son un récord, ¿no? Seguimos batiendo récord. Parece que el amor, no sé si es que no funciona en Canarias, y yo no sé si tú tienes alguna teoría al respecto, pero si no me equivoco también eres experta en mediación familiar, ¿verdad? Sí, sí es así. Evidentemente soy abogada especialista en derecho de familia Uh -huh. y también soy mediadora familiar, lo que me lleva al mayor conocimiento pues, de los asuntos de familia. Y también me lleva mayor conocimiento de ese porcentaje que ha aumentado en los últimos años y sobre todo después de la pandemia. Canarias sí que es verdad y sí es cierto, como tú manifiestas, que en los últimos 5 años viene encabezando las listas de esas comunidades autónomas donde mayor número de demandas de divorcio se presentan, pero lo cierto es que después de la pandemia Canarias se coloca en el primer puesto y llevamos 2 años en el primer puesto. Si de 100.000 habitantes se presentan en torno a 200 demandas, en Canarias estamos en 250 y largas. Siempre estamos en el récord, más todavía en Tenerife que incluso en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, y entonces ahora la teoría, ¿cuál podría ser? ¿Que nos cansamos pronto, que ya no dialogamos tanto como para solventar un problema, que ya la inmediatez de la vida es tenemos un problema, se acabó y hasta otro día? Hoy por hoy no tienes que alegar una causa Uh para -huh. poder divorciarte. El único requisito para poder acceder a un divorcio es llevar casado más de 3 meses. Entonces, evidentemente, al juzgado no llega la causa por la que las partes han tomado la decisión de disolver su vínculo matrimonial. Pero sí que es lo cierto que tras la pandemia ha habido un aumento considerable. Entendemos nosotros, pues desde las asociaciones de abogados de familia, desde el Observatorio de Familia, que todo este momento de crispación, de esa convivencia forzada, esa limitación pues, de derechos de libertad, de poder deambular, pues eso todo afectó a la familia y hizo que se crearan nuevos conflictos que acabaron en los juzgados. Pero sí que es cierto que en el último año, en diciembre, se publicó un observatorio de cuáles eran las causas por las que las partes solicitaban los divorcios o las separaciones o las modificaciones de guardia y custodia. Y la primera, sorprendentemente, no son las cuestiones del amor, como tú has dicho, que estaría en el segundo lugar. Uh -huh. La primera sería el desgaste en la crianza de los hijos. Ah. Eh, Me imagino que también vendrá de la mano pues, de la propia inserción de la mujer en el mundo laboral, pero sí que es cierto que hay ese desgaste y que eso es una de las causas que mayor número de demandas llevan a los juzgados de familia. Qué curioso, pues fíjate que uno pensaba que a lo mejor podría estar relacionado con problemas sentimentales, ¿no? De, bueno, ya el amor se va, ¿no? Se nos acabó el amor, como decía la canción, y sobre todo es Sí, quizá por el día a día, ¿no? Y cómo te va consumiendo y que eso va generando más problemas añadidos, ¿no? A la relación, claro. sí, sí. Es así, también otra de las causas es el tema de las cuestiones económicas, Claro. pero estaría ya en tercer lugar en lo de, por utilizar otros dichos, sé que te gustan los refraneros, eh, pues lo de cuando el dinero no entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Pues esa sería la tercera causa para interponer una demanda de disolución del vínculo matrimonial. ¿Y cómo se llega a un acuerdo entre dos personas que tienen un conflicto y que, por regla general, parece que siempre, sobre todo los conflictos y en este tipo de relaciones, tienen tendencia a ser bastante agrios? ¿Cómo se trabaja a través de la mediación llegar a un consenso, Carmen? Es importante cuando una parte toma la decisión o cuando las dos partes toman la decisión de disolver su matrimonio, te estás enfrentando al procedimiento más difícil de tu vida, porque es el procedimiento más importante porque va a regular tu futuro, tus relaciones económicas con esa parte, tus relaciones con tus hijos. Por lo que, evidentemente, si lo haces, hay que hacerlo bien. El conflicto no está en solo divorciarte o en solo separarte o en desvincularte, sino hacerlo sin crispación.
una de las alternativas que nos propone es a través de la mediación. La mediación lo que pretende es que no hayan ganadores ni vencidos, sino que estemos ante una conciliación, ante, pues la propia palabra dice, ante esa mediación y a través del mediador, el que actúa como una especie de árbitro o pues intentar gestionar y que las partes por primera vez se oigan. A mí lo que me sucede muchas veces en el despacho es que los clientes cuando vienen, un procedimiento judicial se dilata en el tiempo. Entre la presentación de la demanda y la celebración del juicio puede tardar un año. Y luego, si hay recursos y demás, incluso hasta 2 años puede tardar la resolución de ese conflicto. 2 años de crispación familiar es mucho tiempo en que pues, a veces se impiden ver a los hijos, las cuestiones económicas que hacemos con los colegios, que hacemos con los pagos, que hacemos con la hipoteca, quién se queda con la casa. Todo eso durante 2 años de litigio desgasta. La posibilidad es acudir a la mediación. En la mediación son sesiones informativas y a partir de esas sesiones las partes se oyen por primera vez. Cuando estamos enfrascados en un conflicto, todo el mundo tiene un vecino, un amigo que se ha divorciado, entonces, y Google nos hace un flaco favor para todos. Y evidentemente lo que pretendemos los mediadores es hacer un traje a medida. Tu problema y tu familia es tu familia, con tus particularidades y tus singularidades. Evitar resoluciones estandarizadas que evidentemente distan mucho de cada familia y se alejan de cada unidad familiar. Y en esa mediación están ambas partes, se trabaja todo por separado para evitar conflictos y que haya mucha tensión. ¿Cómo es el tipo de conocimientos que dan ustedes a entender, ¿no? O las soluciones que ponen sobre la mesa cuando sabemos a lo mejor que dices tú, bueno, dos que se llevan mal y encima se tienen que encontrar para lidiar con quién se queda qué o cada cosa cómo va? Yo no sé si se hace por separado o es obligatorio que estén juntos. La mediación hoy por hoy con la legislación y con la ley actual no es obligatoria. Esto va cambiando. En el proyecto que hay de Justicia 2030, dentro de la digitalización, agilización de los órganos judiciales que pretende hacer el gobierno, una de las modificaciones del legislador que se pretende obtener es que la mediación sea obligatoria. Esto ya sucede en países europeos, como por ejemplo en Italia. Ya la mediación allí es obligatoria, o en Francia e Inglaterra para determinadas cuestiones. En España la mediación no es obligatoria. La tendencia, como te digo, va a ser que sea obligatoria en los procedimientos de familia o en procedimientos de herencia o de cuantías de reclamaciones de cantidad. No habrá mediación para procedimientos penales, por ejemplo, o para cuestiones cuando hay una desigualdad entre el empresario y el trabajador. Para ese tipo no. Habrá mediación para cuando las partes estén en igualdad, es lo que comentabas, ¿no? ¿Qué sucede? Hoy por hoy los juzgados de familia sí que te remiten a mediación, pero la mediación al final es una sesión informativa, las partes pueden acudir voluntariamente o no. Si las partes toman la decisión de acudir voluntariamente, lo que comunican es al juzgado que están en un proceso de mediación y se suspende el procedimiento. ¿Qué sucede? Se suspende un procedimiento que ya es largo de por sí. Claro. Entonces, claro, estamos colapsando los juzgados y cuando existen otras formas alternativas de resolución de conflictos, ¿vale? También hay otras posibilidades de divorciarte, no solo a través del juzgado, no solo a través de la mediación, también hay otra posibilidad de divorciarte en las notarías, que es algo que la gente desconoce. Los notarios, con la modificación que hubo del registro civil, te pueden casar y también pueden divorciar si no hay hijos menores o si no hay hijos o si los hijos son ya mayores de edad. Bueno, por aquí dicen, Carmen, dice, la convivencia es complicada, son cosas de dos, no de uno solo. El dinero ayuda a que las cosas fluyan, pero no da la felicidad. Y creo que pesa más la convivencia diaria para tomar esa decisión. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta también que hay muchas veces menores de por medio. Menores que a veces se convierten en armas arrojadizas en sus propios progenitores, de armas en los conflictos del dime y direte. Los menores a partir de los 12 años se les escucha los procedimientos de divorcio de sus padres. Antes de los 12 años se entiende que no tienen capacidad para tomar esa decisión. La convivencia es difícil, la crianza de los hijos es difícil, pero todo hay una sobrecarga en esas familias, en ese conflicto, que los abogados de familia, los mediadores, intentamos gestionarla de la mejor manera posible y ser aliados en este largo camino, intentar buscar la solución a su familia.
Si hablamos también de los menores o de los hijos, estos pueden denunciar a los padres, ¿no? No es la primera vez que se conocen casos de este tipo y ¿cuándo lo pueden hacer? No es con esto quiero animar a nadie ni nada parecido, pero sí por lo menos dar a conocer que esto también ocurre, ¿no? No sé si en nuestro país o en concreto en Canarias, si se ha dado algún caso similar. Sí, la violencia de hijos hacia padres tiene un concepto jurídico determinado que se llama violencia filioparental. Hoy por hoy, ese tipo de violencia, lo que llega a los juzgados es la punta del iceberg. Realmente se presentan en torno al 15% de denuncias de cuando existe conflictos familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces da pudor denunciar a tu propio hijo, porque venimos de una mentalidad de lo que se pasa en casa se arregla en casa. Sí que los padres pueden denunciar y no esperar a ese daño físico, a que el tema se vaya de madre. Sí se puede denunciar. Lo que pasa es que los menores tienen responsabilidad penal según la edad que tengan. Según la ley orgánica del menor, si son menores de 14 años no tendrían responsabilidad, son inimputables. Entre 14 y 18 ya tendrían responsabilidad, pero adecuada a la ley orgánica del menor, pues otro tipo de responsabilidad y no de los mayores de edad. Pero sí que es cierto que llegan muy pocos casos de violencia, porque la violencia sí que ha sido, hay un impacto social en violencia, solo con poner por las mañanas el Congreso de Diputados lo vemos, es decir, la violencia forma parte ya de nuestros oídos, pero al juzgado llega muy poco. Hemos pasado de una figura de autoridad a una figura de absoluta tolerancia que tenemos que gestionar. La educación familiar empieza en la casa. Y es complicado gestionarlo, pero sí que es cierto y existe ese impacto social de la violencia cada vez mayor, tanto de padres como hacia sus hijos. Otra cosa, esos padres sí que pueden denunciarlo y hay otra cosa que no quiero que se me pase, que es importante señalar, que un padre puede desheredar a su propio hijo, aunque sea heredero forzoso. ¿Qué significa esto? Con el Código Civil en la mano, un padre no puede desheredar a un hijo legítimo. Los herederos forzosos están protegidos por ley. Si hay un procedimiento penal y hay una sentencia condenatoria, es uno de los motivos suficientes para poder desheredarlo. Pero también, José Luis, si ese padre ha tenido una ausencia de relación con su hijo en los últimos años de vida, si su hijo ha tenido un maltrato psicológico, una ausencia de relación, ese padre también puede desheredar a sus hijos. Es decir, el típico situación de abandono absoluto, de ningún contacto, ninguna ayuda, ese padre podría desheredar a su hijo. Y quedarse sin nada, ¿no? En este caso el progenitor. ¿El progenitor no, de qué te refieres? No, quedarse sin nada el hijo, me refiero en este caso de una vez que es desheredado, absolutamente sin nada. Sí. Cuando fallece una persona, tu patrimonio pasa a tus herederos, ¿vale? La ley te establece que la herencia baja, si no encuentra descendiente sube y si no se reparte. Tú puedes disponer de tus bienes en testamento. Si tú tienes hijos, tu herencia pasaría a tus hijos. Si no tienes hijos, un tercio de esa herencia se pasaría a tus padres y si no tienes hijos y no tienes padres, pasaría a tus colaterales. Y si no tuvieras, se la queda al Estado. También es importante tener en cuenta, eso es muy importante. ¿Qué sucede? Que si tú tienes hijos, tus hijos se convierten en herederos de tu patrimonio una vez que tú fallezcas, pero te permite el legislador utilizar la figura del testamento y pues desheredar a ese hijo que no ha tenido trato contigo. O incluso mejorar al que desea, ¿vale? A través de unos tercios y demás. Esto nos da para otro programa. Sí, sin duda. Además, Carmen, si no me equivoco, también ha sido de actualidad hace muy poquito, ¿no? Una decisión del Tribunal Supremo sobre la gestación subrogada, que habla de casos que realmente parece como si se comercializara con niños, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no pueden tener hijos y que asisten a esta gestación subrogada? Esa sentencia es justo de ayer, se dictó ayer se puso en conocimiento ayer por el Tribunal Supremo a todos los medios.
Y lo cierto es que se trata de una gestación subrogada sin aporte genético, ¿vale? Se utilizó un vientre, pero sin aporte genético a la madre gestante. Esto se realizó en México. Se hizo un contrato en México y ese niño se desplazó con la madre que había firmado ese contrato a España, y en España se intentó reconocer la filiación a través de ese contrato. ¿Qué dice el Supremo? En España está prohibido. La ley de asistencia reproducida te permite otras opciones a través, pues, de aporte genético o otras figuras como son la adopción, el acogimiento o las tutelas, otro tipo de figuras, pero no te permite firmar un contrato y traer un niño a través de esa vía y reconocer ese tipo de contrato. Yo he leído el contrato y es kafkiano. Es decir, vulnera todos los derechos fundamentales de libertad, de movimiento, las compensaciones económicas son... Es que fraudulento se queda pequeño para lo que pone esa sentencia. Habla de la venta de niños, y lo que prohíbe el Tribunal Supremo y lo que achaca de esa sentencia es que se pretendía comercializar con el cuerpo de la mujer y con la venta de un niño. No es, el debate no se queda en la subrogación, va más allá. O sea que entonces no estamos hablando de que de aquí en adelante se vaya a prohibir ni nada parecido, sino que estamos hablando de un caso concreto que ha sido el que hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Para observar bien de cerca algunos que puedan ser similares, ¿no? Fraudulentos o del mismo corte. Sí, es así, José Luis. Lo que nos dice es que la gestación con fines comerciales realizadas no tiene ese amparo. Que en España, si una persona no puede tener hijos biológicos, hay otras vías, o pues bien la reproducción asistida, o bien el acogimiento, o bien la adopción. Esas son las figuras jurídicas legales que nos amparan. Esos contratos que lo que intentan es denigrar la figura de la mujer, coartando su libertad y utilizando esa figura para esa venta de niños. Por cierto, antes se me quedaba también uno de los temas importantes, y es que en esa mediación ahora tienen un papel importante lo que eran considerados mascotas, ¿no? Ahora ya son seres sintientes y estamos hablando de uno más de la familia que también, si no me equivoco, pues tiene hasta su intercambio horario, no sé si custodia compartida. ¿Cómo se dan casos ahora también con animales y qué tipo de animales? No sé si todos entran, no sé si un jilguero, por ejemplo, también puede ser un animal que a lo mejor pues, digas, oye, una semana tú, una semana yo, o estamos hablando solo de perros y gatos, que es lo normal que solemos ver. Lo de las mascotas ha cambiado también. Esto a principios de este año cambió y se tiene que contemplar dentro de todos los procedimientos de familia. Si quieren, las partes incluyen el tema de estos animales domésticos o de compañía. No solo en la mediación, sino también en la sentencia, se debate, en los juzgados de familia se empiezan a debatir también esta asistencia. ¿Qué sucede? Que con la modificación, con el Código Civil anterior, los animales eran considerados objetos. Entonces estaban dentro del reparto como una moto, es decir, tú te quedas con la casa, tú te quedas con la moto y te puedes quedar con el perro. Ahora se ha entendido y el legislador se ha adecuado a las nuevas necesidades y a las necesidades de la familia que tenían un eco y una voz que querían que esos animales como seres con sentimientos fueran contemplados. Ahora, en un convenio regulador, en una sentencia, estos animales pueden ser objetos de guardas y custodias, de pensiones de alimentos, de régimen de visita, de qué va a pasar con sus gastos, de qué va a pasar pues, con sus tratamientos médicos. Todo eso ya se puede contemplar, cosa que antes, justo hace 3 meses, no se podía contemplar en los procedimientos de familia. Las mascotas miembros de una familia, son considerados ya seres con sentimientos y por lo tanto dentro de esas resoluciones judiciales se incluyen los mismos. O sea que entonces sí o sí tiene que también
tratarse, ¿no? Como un caso más de algo que no es material y venga, toma, tú te quedas esto y yo me quedo lo otro, sino que tiene que haber, como bien acabas de indicar y bien explicado, hasta la comida, los tratamientos médicos, todo, todo. Anda. Sí, sí, quién se queda con ellos, quién los visita, Sí. qué va a pasar con sus gastos, veterinarios, sí, es así. Es normal, es decir, Sí, claro. el derecho va detrás de la familia. Las nuevas cuestiones familiares, las familias van cambiando, van evolucionando. Alguna familia de hoy en día no tiene nada que ver con la primera familia que accedió al divorcio. Estamos hablando que la ley del divorcio solo tiene 40 años, pero en estos 40 años ha cambiado muchísimo esa forma de familia. Por lo tanto, el legislador se tiene que adecuar a las nuevas necesidades familiares. Y la forma de adecuarse a las nuevas necesidades familiares es dar amparo a aquello que solicitan pues las partes, porque están implicadas y entienden que esa mascota es otro miembro de su familia. Sin duda. Carmen, antes me ha llamado la atención un detalle. Hablabas de la gestación subrogada, del caso de México, y decías que te habías leído la sentencia, ¿no? O el caso. ¿Qué lee un abogado o una abogada en tu caso cuando llega por la noche a casa? Porque después de estar todo el día leyendo, no sé si tienes algún libro en la mesilla de noche o te hartas de leer y no lees nada. Un abogado necesita estar todo el rato estudiando. Claro. Si no, mal abogado es. Nosotros tenemos que estar adecuándonos a lo que te comentaba, viene de la mano de lo de la mascota. La vida va muy rápido, cambiamos continuamente. A ti te pasará exactamente lo mismo en el ejercicio de tu profesión. Sí. Cuando te gusta lo que haces y lo vives y quieres vivir de esto pues más años, a mí no me cuesta leer porque disfruto con lo que hago. Yo creo que soy una persona afortunada. Me dedico a aquello que me gusta y me gustaría, y el conocimiento lo que me dará es poder acceder y resolver mayor conflicto a mis clientes. Sin duda. Pero no tienes ningún libro por la noche, o no te gusta leer por la noche, o a lo mejor dices, mira, ya llevo todo el día leyendo, no voy a seguir. Me refiero a algo que te distraiga, ¿no? De todo lo que tienes que leer a diario, que no es a lo mejor lo que a uno como hobby le agrada, digamos. Me encantaría darte una respuesta más intelectual, pero yo soy la que veo Netflix también. Ah, bueno, bien. Si en casa me dejan, porque... Claro, también esa es otra. Ahí tiene que haber mediación también, ¿no? Me encantaría darte una respuesta muy intelectual que tengo en mi mesilla de noche, el libro, la enciclopedia. Bueno. Pero hay que ser sincera. Leo muchísimo, estudio muchísimo, pero si tengo un juicio al día siguiente, mi cabeza va en modo... en modo locomotora, pero bueno. Pero tienes tu distracción. En serio, un abogado tiene que estar formándose continuamente. Es importantísimo acceder a congresos, formar parte de asociaciones. Yo evidentemente formo parte de la Asociación Española de Abogados de Familia. Estamos en continua formación, en continuo aprendizaje. A la hora de buscar un abogado, no solo buscas el abogado amigo y demás, sino aquel especialista que tenga empatía, motivación, porque realmente yo lo comento a mis compañeros en el despacho que llevan otras materias. Cuando alguien te viene y te cuenta otro asunto, por ejemplo, tengo que reclamar un cheque, una mercancía, no es como cuando me pasa a mí, es decir, la gente me abre en canal y me cuenta sus dificultades familiares, y yo soy una desconocida. Entonces es un paso completamente difícil. Yo tengo que estar formada, no puedo decirle a mi cliente, espera un momento que voy a ver el Código Civil. A ver qué... Sí, exacto. Qué poca confianza me das así, ¿no? Claro, normal, normal. Sí, evidentemente, y sobre todo por lo que te cuento. Hay una mezcla. Una persona cuando viene no solo viene a divorciarte de aquel que ya no tienes relación, sino es que vienes a disolver tu patrimonio. Entonces, tengo que controlar muchísima materia mercantil. Vienes a regular tus relaciones con tus hijos a futuro. Es decir, a lo mejor te estás separando con niños pequeños o ya con adolescentes que tienen otros tipos de preocupaciones. En España, la media es en torno a los 5 o 9 años. Es el primer tramo donde se disparan los divorcios. En ese primer tramo, y luego hay otro tramo que es a partir de los 20 años, que también se disparan ahí muchísimo los divorcios. Son particularidades, son generaciones totalmente distintas que necesitan respuestas completamente distintas. Bueno, pues tengo que darte las gracias, darle las gracias a Carmen Pérez, abogada y socia del área legal de Labor y Consultores, que haya estado hoy en este programa Buenas Horas, también dándonos a conocer un poquito
pues esa labor de mediación sobre todo, ¿no? Y todos los casos que nos has contado. Y supongo que también te habría encantado hablar de derecho urbanístico. ¿Cómo lo llevas? Pues anoche estudié, por si me lo preguntaba. Bueno, has visto que me he portado bien y no he preguntado nada, sino simplemente lo he dejado Y no caer me al has final. preguntado nada, no me has preguntado ni por el cuadro, ni por, Nada. No, 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 ni por nada, la nada. plaza. Pero bonito cuadro. Ahora que estamos por el cuadro, cuéntanos. ¿Y la plaza, por cierto, dónde está? Porque veo que tienes el despacho zona céntrica, ¿no? Sí, es la... A ver si me muevo un poquito, ¿se ve mejor? Sí, 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 sí. Sí, es la Plaza de San Francisco. Aquí está la iglesia y allí está el TCJ. Y en Vale. medio estamos nosotros. Pues mira, Es o decir, sea, el pack completo. o sea, van y vienen, ¿no? Van y vienen, lo más rápido, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí tengo la dama de la justicia. Ajá. Que Ahí. anoche me lo leí por si me preguntabas también. Pues si me haces una síntesis en 10 segundos, te lo compro. Ah, venga, en 10 segundos. La dama de la justicia representa evidentemente todo lo que tenga que ver con justicia. La balanza es la equidad, la venda es que la justicia tiene que ser imparcial y la espada es que la justicia defenderá a los justos y atacará con toda la norma de la ley a los culpables. Mejor resumido imposible, Carmen. Gracias por haberlo estudiado y por haber estado atenta, que sabes que también de vez en cuando suelto alguna de las mías. O sea que, bueno, espero Te verte. sigo, José Luis, un Sí, placer sí. y bueno, de verdad es una maravilla lo que haces, sobre todo con las nuevas tecnologías. Eres un pionero y la verdad que te felicito por tu programa. Muchas gracias por poder contar conmigo y espero haber aportado un granito de Sí, arena y que haya sido algo distendido. lo has hecho. Volveremos a hablar. Carmen, muchas gracias y cuídate mucho. Venga, un saludo. Hasta luego, un Chao. saludo. Chao.